Vamos a leer Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Si usted no trajo Biblia, en las pantallas a los costados usted podrá leer. Abra su corazón, por favor, y disponga a poder recibir esta palabra. Y dice así: tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no los librará del día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere su iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el decreto y la justicia, y el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, y no vivirá. Y escuche lo que dice, porque esto es relevante. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el decreto y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparte de su justicia e hicieron iniquidad, morirán por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el decreto y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Padre, te ruego que hables este día directo al corazón por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles, y nunca predico yo de esto, pero voy a hablarles de los pecados de los hombres de Dios. No me gusta hablar de esto, pero si están escritos en la Biblia es porque hay que hablar. Y quiero mencionar 3 personajes que pecaron, hombres de Dios, hombres utilizados por él. Moisés, todos han oído de su ministerio. Fue llamado a la edad de los 80 años para liberar un pueblo. Sacó de la mano del faraón y de Egipto a un pueblo con sus riquezas. Un día el pueblo estaba llorando porque estaban frente al mar y el ejército del faraón venía persiguiéndolos, y ellos empezaron a llorar. Y él levantó la vara y el mar se abrió. Dios le decía que iba a venir una plaga y él la transmitía al faraón y se presentaba la plaga. Él hablaba que venían moscas y las moscas se aparecían, y cuando decía que las moscas iban a ir, se iban. Milagros como esos hacía Moisés delante del pueblo y delante del faraón, y la gente todavía tenía miedo. Cuando salieron de Egipto, 40 años estuvieron en el desierto rondando. Milagros como nunca antes se habían visto, como ese ni se vieron, que pudieran abrir el mar y que pasando en seco, porque habían niños, había ganado, no podía estar con lodo el fondo del mar. Pasaron en seco. Ese tipo de milagros. Un hombre tan usado como Moisés, un hombre ungido,
un hombre que Dios le habla en una zarza. Ese hombre, usted la pegó. Número 20 dice: ¿por qué no hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higuera, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y algunos de nosotros estamos como el pueblo de Egipto, quejándonos. Quizá dirán: yo sembré en la iglesia y todavía no he visto la bendición. Yo he hecho lo correcto en la vida del cristiano, en la iglesia, y no he visto la bendición. Y como ellos tenían la promesa de una tierra prometida, sigue diciendo el pasaje: y se fueron Moisés y Aarón y delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria apareció. Y habló Jehová diciendo, y escuchen lo que le dice, está en Números: toma la vara y reúne la congregación, Aarón, tú y tu hermano, y hablad a la peña. Diga: hablad a la peña. Otra vez: hablad a la peña. Diga otra vez más fuerte: hablad a la peña. Este hombre había visto los milagros más grandes, tal como sucedía. Él se levantaba en la mañana, y un día se le enciende la zarza, el llamado de Dios para poder liberar a un pueblo. Se va a Egipto, lo hace. Milagros como ese no se habían visto nunca. Pero el Señor le dijo que hablara a la peña. El Señor le dijo que hablara a la peña. Y él no lo hizo así. Hablad a la peña, sigue diciendo el versículo, a vista de ellos. Y la peña, escúcheme acá, míreme acá, la peña es símbolo de Jesús. Y él estaba hablando y le dijo: habla a la peña, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó. Reunió Moisés a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes, hacemos salir agua de esta peña. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, y salió agua. Y Jehová se enojó con él, porque él había golpeado la peña y no le había hablado a la peña. No obedeció la palabra del Señor, y el Señor se enoja. Y en el siguiente texto, por no hablarle a la peña, el Señor le dijo: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés, tú no me santificaste delante del pueblo, por lo tanto ahora morirás donde tu hermano murió. ¿Cuál fue el peor pecado de Moisés? Fue haberle pegado a la peña y no haber obedecido a Dios cuando le dijo: háblale a la peña, háblale a la peña. Deuteronomio es el libro que prepara a Israel para la salida y para poder ir a conquistar la tierra prometida. Y termina, escúcheme, termina el libro de Deuteronomio diciendo estas palabras: tú pecaste contra mí. Miren lo que le está diciendo el Señor a Moisés: tú pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, no me santificaste. Vas a tener que subir al monte y morir allí donde murió tu hermano, y desde allí vas a poder ver la tierra que yo les prometí a los hijos de Israel. La verás por tanto delante de ti, mas tú no entrarás. Wow. Un hombre como Moisés pecando. Un hombre como Moisés diciéndole, yo no sé si usted lo había leído, pero le dice: a causa que no me santificaste, ahora morirás donde murió tu hermano, y ahí en el monte podrás ver la tierra que no vas a poder entrar, a causa que me desobedeciste y no le hablaste a la peña, sino que le pegaste.
no entrarás. Quedó afuera, no pudo ver la tierra prometida, caminar sobre ella. Y ese, damas y caballeros, fue el pecado de Moisés. Les he hablado a ustedes y hemos leído muchas veces cómo fue ungido David, del desprecio de sus hermanos y el desprecio de su padre. Y ahí estaba David, ungido por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, mírenme acá, vino sobre él, cuando él cantaba, los espíritus inmundos salían de él. Cuando era apenas un jovencito, se enfrenta a Goliat, donde todos salían corriendo delante de ese gigante, porque la unción estaba sobre él. Fue puesto por capitán de 1000. Por celos fue perseguido a muerte. Se escondió en una cueva, viviendo en tierra de los filisteos, en el desierto. Y Dios le devolvió a Israel y lo ungieron como rey de Judá. Y 7 años después lo ungen como rey de Israel. Victorias como nunca. En toda la región todos se postraban delante de David. Pero un día se quedó dormido. Cuidado, dormilones, porque la palabra dice velad. David no se quedó orando, dice velad y orad la palabra, y David se queda durmiendo. Y cuando él se levanta por la tarde, de repente en el balcón ve a una mujer hermosa y se enamora de ella y la hace llamar al palacio y se queda toda una noche con ella. Y luego ella se devuelve a su hogar. De pronto le manda un mensaje la bella mujer y le dice: estoy encinta. Rápidamente el rey David manda a llamar al esposo, que se llama Urías, y lo manda a llamarle para que le diera el reporte de cómo iba la guerra en el frente de batalla, con el fin de que él se acostara con su esposa. Pero como él sabía que el arca estaba allá en la guerra, le dice: yo no puedo quedarme en la casa con mi esposa, yo quiero quedarme en el campamento. Y él no se va, y lo vuelve a llamar y le dice: pues vete a tu casa con tu esposa. Y este hombre, Urías, no regresa a su casa, sino que se queda nuevamente en el campamento. Y luego llama a un capitán de la guerra, de que le ayudaba a David. Y le manda unas directrices y le dice: manden a Urías al frente de la batalla, y cuando esté en el frente de la batalla, todos retrocedan para que Urías muera. Y murió Urías. ¿Qué culpa tenía Urías? Y nadie supo eso. Pero Dios supo que él había pecado. ¿Cuál fue el pecado de David? Fue haber asesinado a un hombre, haber adulterado con una mujer que no era de él. Sansón, escogido desde el vientre de su madre, ungido por el Espíritu Santo, se enfrentó a los filisteos. Y un día, en medio de un juego, pierde a la novia con quien él se iba a casar y la casan con otro. Y Sansón se enoja y amarra 300 zorras y le pone una tea y la suelta en el terreno baldío. ¿Puede usted imaginarse cómo ardió de fuego todo eso? Los filisteos le tenían miedo a Sansón, que era el juez de Israel, del pueblo de Dios. Pero de repente se enamora de una filistea. Y recostado en las piernas de esta filistea, él desnuda el secreto por la cual tenía tanta fuerza. Y le dice que la fuerza que él tenía era por su consagración. Y el Espíritu de Dios se aparta de él. Y los filisteos llegan, lo atrapan y le sacan los ojos y se va el espíritu de él. Escuche qué tremendo.
después de haber sido él juez durante mucho tiempo. Y cuando ella supo eso, le cortan el pelo. Los pecados de los hombres de Dios. Los pecados de los hombres de Dios. Pero cuando tú abres el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene a la tierra, pasa algo impresionante. Y es que todo el Nuevo Testamento no menciona estos pecados. Ay, gloria a Dios. No los menciona. David, Jesús lo menciona como un profeta. Hace mención de sus escritos y de sus salmos y cómo el Espíritu de Dios hablaba sobre la boca de David. Los apóstoles hablan de David, sus profecías y sus promesas. Se habla de la restauración, de la adoración cuando David trajo el arca a la ciudad de David. En el Nuevo Testamento David no es el adúltero ni el asesino. En el Nuevo Testamento David es un héroe. David es el ungido. David es el hombre de Dios. David es el orgullo de una nación llamada Israel. En el Nuevo Testamento Moisés, no se dice nada de su pecado. Se habla de la ley de Moisés y de las enseñanzas de Moisés, las profecías acerca de Cristo. Y Jesús mismo habla con él en el monte de la transfiguración. Y allí estaba junto con Elías, Moisés, y estaba Jesús. Yo veo en el Nuevo Testamento que no señalan el pecado, que no acusan, aunque hayan sido pecadores. Y allí estaban. ¿Dónde está el que entró en la tierra prometida? Ahí estaba junto con Elías y Moisés. ¿Dónde estaba Moisés entonces? Junto a la gloria. Porque nadie lo acusó. Porque en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento era un pecador, pero en el Nuevo Testamento no había nadie que lo acusaba. Ahí estaban los tres, estaban ahí viendo la gloria del Señor. Estaba Elías, estaba Moisés y estaba Jesús ahí hablando con él. Los apóstoles hablan de que él era un héroe, pero no se menciona su pecado. Wow. No se menciona su pecado. Y el texto dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Y a Sansón lo menciona al lado de David y al lado de Jefté y de Gedeón. Mire, Dios olvida. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Los honra en el Nuevo Testamento. Escuche, los honra en el Nuevo Testamento. Dios los honra a aquellos que habían pecado. Y que en la Biblia está, y que casi nadie predica de los pecados de los hijos de Dios o de los hombres de Dios. Cuando alguien, aunque haya pecado y de corazón se arrepiente, Dios olvida y no hace más memoria de sus pecados. Y hay un letrero porque Él los echa al fondo de la mar. Y hay un letrero donde dice: aquí está prohibido pescar. Nadie puede llegar a donde Dios tira los pecados, donde Él los olvida, no son recordados. Y cuando tú llegas, nadie me va a perdonar, ni siquiera el Señor. Y el Señor te dice: ¿de qué estás hablando? ¿De qué pecado me estás hablando? Porque yo no recuerdo el pecado. El que acusa es el diablo. Dios perdona. David, él había escondido su pecado, pero un día vino el profeta Natán y le dijo: David, un hombre rico tenía muchas ovejas y tenía muchas vacas, y junto a él un hombre pobre que solo tenía una corderita. Y de repente al hombre rico le llega a visita, y este hombre viene y le quita lo único que tenía, que era una corderita, y la mata. Y David se enoja y le dice: a este hombre hay que ponerle una penitencia, merece la muerte y que pague 4 veces más. Y el profeta Natán le dice: ese eres tú. Ese eres tú. Este es el día del arrepentimiento de David, y es uno de los salmos más sorprendentes. Y dice:
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados. Borra mis rebeliones. Levántame más y más de mi maldad, y se esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí de delante de ti. Y él sabía, ahí en ese salmo, él le pide perdón de corazón. Dios le perdonó porque Dios olvida. Nunca más hace mención del pecado a David. De Sansón los hombres le sacaron los ojos, lo pusieron a moler, y un día lo llevaron a la fiesta de los filisteos, y agarra un niño y le dice: oye, ¿sabes? Ponme cerca de acá. Y él sabía que todavía podía perdón, y ese día él clamó, y ese clamor que habla la Biblia es que él gritó diciéndole a Dios: Señor, acuérdate de mí. Ahora, Señor, fortaléceme y devuélveme tu Santo Espíritu. Y él mató como nunca antes había matado a filisteos. Dios le perdonó. Y aunque allí vimos su final, lo que no entendíamos es lo que Dios perdonó. Y di conmigo: Dios perdona. A ver, más fuerte: Dios perdona. Otra vez: Dios perdona. En Ezequiel dice: si el impío se apartare de su pecado que hizo y guardare todos los estatutos, se hiciere según el decreto y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas. Dios olvida tus pecados, no te las recuerda. Dios olvida tus pecados y no te las recuerda. Dios olvida tus pecados y no te los recuerda. Dios olvida tus pecados. Miqueas dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente. De tu heredad no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia y volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y pecados y echará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. A lo profundo de la mar, a lo más profundo. Él no va a hacer memoria de tus pecados, porque Él no acusa. Jesús perdona. Él no te acusa, el diablo acusa. El diablo te dice y te quiere robar la pasión por adorar al Señor, y que no te acerques más a la iglesia porque te puedes sentir pecador o pecadora y te alejas. Cuando tú le dices: Señor, ¿te acuerdas, Señor, de aquel pecado? ¿Qué? Señor, perdóname aquel pecado. Yo no me recuerdo de ese pecado. ¿De qué pecado me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Porque Dios olvida. Hay un lugar y con ese, repito el cartel, y dice: zona prohibida de pescar, porque ahí están metidos todos los pecados y no hay nadie que pueda cruzar esa zona, porque Él olvida. Jeremías dice: en aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerán los pecados de Judá. No se hallarán, porque perdonaré todo, lo perdonaré a los que yo hubiera dejado, porque Él es el que perdona. A la mujer había sido sorprendida en el acto pleno de adulterio, y Jesús estaba sentado ahí, y dice la palabra que le dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia menciona que los primeros que empezaron a retirarse fueron los ancianos, los más viejos, porque quizá esos eran los más pecadores, y los jóvenes, que eran de último, porque quizá habían pecado menos. Jesús no juzgó a aquella mujer. Jesús no condenó a aquella mujer. Jesús no emitió un juicio a esa mujer. Más bien le dice: levanta tu mirada. ¿Dónde están los que te querían matar? Ya no hay ninguno. Jesús la perdona y le dice: vete y no peques más. Vete y no peques más.
Jesús perdona, el diablo acusa. El hijo pródigo, la palabra dice que él se arrepiente de sus pecados y él estaba en un lugar donde era lo más bajo y él dice: volveré a mi padre y iré a pedirle perdón y le diré: hazme de uno de tus jordaneros, hazme de uno de tus servidores. Y el padre no le escuchaba. El padre estaba alegre. El padre dijo: traigan el becerro más gordo, traigan anillo, traigan ropa, traigan sandalias. Él no había recordado lo que el hijo pródigo había hecho, sino que él no le importaba nada, ya lo había perdonado. ¿Acaso habla la Biblia de estar juzgando a las personas, de estar emitiendo juicios falsos, de estar hablando de las personas? Si Jesús, mi Jesús, no lo hizo, ¿por qué muchos de nosotros criticamos, juzgamos? ¿Por qué? Más claro no puede hablar la Biblia. Más claro no puede hablar la Biblia. Dice que alguien está cargado con ese peso, y el peso del pecado es para sanidad del corazón. Todavía te atormenta algo que hiciste. Hay algo que no te deja adorar al Señor. Hay algo que te impide acercarte al trono de la gracia. Es mucho el peso que has venido sintiendo porque no puedes descargarte del pecado que solo el diablo te está acusando. Hoy el Señor te está diciendo: quiero quitarte el peso de encima. Quiero hacerte libre. Quiero que sepas que te amo. No importa el pecado que hayas hecho, no importa el pecado tan grande que haya sido para ti, Él te perdona. Agradecemos lo que hiciste en la cruz por haber perdonado nuestros pecados. Gracias te doy, Espíritu Santo, por consolarnos, por ministrar paz, por hacernos libres. Hoy hay un pueblo que se levanta en gloria, y gracias por hablarnos. Señor, gracias. Queremos acercarnos al trono de tu gracia. Queremos adorarte como tú quieres que te adoremos. Un pueblo que te adore en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.